En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Siempre nos movemos entre dos extremos en los cuales es fácil caer, y ambos son muy peligrosos. Un extremo sería considerar el seguimiento de Cristo como algo meramente espiritual. Esto en realidad no es espiritualidad, sino espiritualismo. El extremo contrario sería considerar el seguimiento de Cristo como algo meramente social. Y esto será otra cosa, pero tampoco es cristianismo. Aquellos que lo consideran como algo social no llevan una vida de relación con Jesús. Se sienten más o menos conmovidos, impactados por los sufrimientos de la gente, de todo tipo, los emigrantes, por ejemplo, o bien las personas que viven en los barrios más pobres de todas las ciudades del mundo. Ese sufrimiento les conmueve y se dedican a ayudarlos. Creo que es una acción noble, buena, creo que aplaudible, pero si no hay un encuentro con el Señor de la persona que ayuda a los demás, si no hay un seguimiento de Cristo, una relación con Cristo, no solamente una motivación lejana en el tiempo o abstracta, sino un encuentro personal y permanente, no es seguimiento de Cristo. El bien hacer el bien no es una exclusiva de los católicos. Hay gente que es atea y que hace el bien. No es, me parece esto, descubrir en ningún océano escondido. Hay mucha gente que hace el bien. Ellos sabrán cuáles son sus motivaciones, pero no son católicos. La diferencia tendrá que estar en el motivo por el cual hacemos el bien. El Señor lo dice claramente en el Evangelio de hoy: lo que has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlas por amor a Jesús, porque Él está en el pobre, Él está en el que sufre. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque de lo contrario, repito, corremos el riesgo de hacer un seguimiento de Cristo sin Cristo. Una iglesia sin Cristo, una iglesia sin Dios, sería la muerte de la iglesia. No digo que no esté bien hacer obras sociales, digo que sin una motivación cristiana, eso no es seguimiento de Cristo, eso no es iglesia. Ahora, el otro extremo también existe. Es terrible, además, porque esos consideran que la oración, incluso la Eucaristía, es suficiente. Y este Evangelio realmente les desnuda. No es suficiente en absoluto. No basta ir a misa o rezar.
sino que además tenemos que transformar en obras de amor concreto hacia el prójimo, obras que son muy diferentes, por supuesto. Cumplir la propia obligación ya es una obra de amor, ser un buen médico, ser una buena ama de casa, eso ya es una obra de amor. Pero luego obras también de amor extraordinarios, como dar de comer al hambriento, que no es algo que sea de tu casa, es decir, no es dar de comer a tu hambriento, que forma parte de lo ordinario, sino dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, no vestir a tu familiar desnudo, que formaría parte de lo ordinario, de tu deber, sino ir más allá de tu deber. Esto forma parte esencial del seguimiento de Cristo. A mí me preocupa mucho porque yo veo que entre los católicos practicantes, sobre todo en una época de profunda secularización como la nuestra, hay un sentimiento entre un sector que puede ser minoritario, no lo sé, pero que es el de los católicos practicantes o más practicantes, hay pues un sentimiento de defensa de las verdades de la fe, de defensa del dogma, de la moral católica y de rechazo de las desviaciones que se están produciendo, incluso a veces por parte de personas de la jerarquía, y pienso en determinados obispos alemanes, por ejemplo, y no solo ellos. Pero este sentimiento de defensa de la fe se traduce muy poco en ayuda concreta. Y esto es terrible. Es decir, tú quieres defender la fe y la moral, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para implicarte en eso, salvo escribir comentarios muy injuriosos en los chats donde se defiende esa fe? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo toca tu bolsillo? ¿Qué limosna estás dando tú? ¿Qué porcentaje de tu dinero estás dando para defender esa fe? ¿Qué porcentaje de tu dinero estás dando? ¿Cuál es tu diezmo? ¿Cuál es lo que tú estás aportando para ayudar a la gente necesitada? Es decir, repito, corremos el riesgo de estar en el extremo de una iglesia social sin Dios, o de estar en el extremo de una iglesia que defiende la fe, el dogma, la moral, a veces agresivamente, ofensivamente, que tienen o se consideran que tienen cada uno de ellos el control de todo lo que se mueve, y si hay la más mínima cosa que a ellos les parece, enseguida ya empiezan las denuncias y los insultos, pero estos no mueven ni un dedo, ni para ayudar a la gente que sufre, ni tampoco para ayudar a las obras de Cristo, incluso aquellas que están defendiendo a la Iglesia. Dos extremos que no son los de Jesús. Jesús nos enseña a rezar y ayudar a la gente que sufre. Jesús nos enseña a hacer las cosas por amor a Él, por agradecimiento a Él, pero a hacer las cosas, no solamente a decirle te quiero y estoy cruzado de brazos, a decirle te quiero y trabajo por ti ayudando a la gente. Que así sea.